Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien, profesor. Algo con hueco. ¿Con hueco? A ver, déjenme ver, creo que estoy en otro. Sí, porque como que no veo que se mueve mucho mi micrófono. Déjenme ver qué micrófono estoy usando. Eh, sí, cierto. Ahí, ¿cómo me escuchan? ¿Mejor? Sí, ya mucho mejor. Ok, bien, listo. Es que estaba usando otro micrófono el de la laptop. Bueno, pues vamos a continuar con la clase del día de hoy. Vamos a terminar de revisar los antecedentes de transacciones con un ejemplo interesante, este, que es un poco diferente al que vimos la vez pasada. Aquí nada más para recordar, el día de ayer vimos el control de concurrencia optimista y a la conclusión a la que llegamos al final de la clase fue que el control de concurrencia optimista hace uso de un update condicionado para validar al final y evitar así un problema de los update, ¿verdad? En un sistema de asignación de asientos, en un sistema de donde normalmente participan usuarios y que compiten por un mismo dato. Entonces, esta técnica es la que comúnmente se utiliza. Si el update no actualiza registros, generalmente ahí los sistemas de software detectan que hubo 0 registros actualizados y entonces le presentan un error al usuario, ¿no? Y le dicen, ya te ganaron el asiento o selecciona, por ejemplo, en el sistema de inscripciones, a lo mejor a alguno de ustedes les pasó. No sé si a alguien le sucedió que cuando estaban viendo sus vacantes, el grupo tenía vacantes, seleccionaron su grupo y ya y justamente le dan al botón algo así como concluir, inscribir o algo así, me imagino. No sé si les ha salido un mensaje que les dicen, uy, ¿qué crees? Ya te ganaron el lugar, ya no hay cupo. Y cuando lo consultaron, sí había cupo todavía. ¿Alguien le sucedió eso en algún momento en sus inscripciones? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, eso es un claro ejemplo de un control de concurrencia optimista. El sistema de inscripciones así está programado. Los deja que consulten las vacantes como que si nada pasara, pero hasta el final, ya cuando de veras van a inscribirse, es donde se hace la validación. Ok, bueno. Entonces, esta es la técnica que se utiliza y con eso evitamos la serialización. Vamos a ver otro ejemplo en donde no interviene, digamos, un usuario, un ser humano o un cliente y donde todo es automático. Es decir, hay situaciones en donde hay concurrencia entre procesos automáticos donde no hay un usuario. Por ejemplo, cuando múltiples transacciones actualizan registros de la base de datos, pero donde no hay intervención humana. Por ejemplo, supongamos que tenemos un catálogo en un inventario y queremos aumentar el número de existencias en el inventario de un producto que es vendido en un sitio web. Entonces dice ahí, aquí el ejemplo, cada transacción es un cliente que realiza una compra. La transacción resta n número de existencias al inventario que corresponden a la cantidad de productos comprados por un cliente. De hecho, inclusive este ejemplo sí hay intervención humana, pero están de acuerdo que en esta situación, si llegara a haber un problema de concurrencia, el sistema no nos va a mandar un mensaje. El sistema debe ser lo suficientemente inteligente, por así decirlo, que realmente inteligente no tiene nada. Es decir, debe estar programado bien el sistema para que pueda actualizar bien el inventario de forma correcta, sin importar que múltiples clientes están comprando. ¿Ok? Para actualizar las existencias, dice ahí, el grupo de desarrollo de software ha diseñado un procedimiento almacenado. Entonces, pensemos en el siguiente escenario. Estamos ya trabajando, su jefe nos pide hacer un pequeño sistema para controlar las ventas de un sistema web. ¿Ok? No sé, vamos a suponer que vendemos libros o lo que quieran. Y entonces, cada vez que un cliente hace una compra en el sitio web, hace falta un código
modifique las existencias de los libros, ¿no? Por ejemplo, si yo compro un libro de bases de datos y si en existencias tenemos 10 ejemplares, a la hora que el cliente compra un libro, pues en teoría deberíamos de restar, ¿no? Si tenemos 10 ejemplares, un cliente compra un libro, entonces reducimos las existencias a 9. Entonces vamos a suponer que nos piden desarrollar ese código. Si ustedes observan este procedimiento, pues es muy sencillo. ¿Qué sería lo primero que se nos ocurriría programar? Ah, pues si observan aquí el procedimiento recibe el ID del producto que se vendió como una variable de entrada y la cantidad de libros que se vendieron, ¿ok? Entonces, para ese producto vamos a restarle la cantidad de productos vendidos, ¿no? Y luego tenemos ya en el cuerpo del procedimiento una variable de existencias que indica cuántas existencias actualmente tenemos. Entonces, pues el procedimiento suena sencillo, ¿no? Primero calculamos cuántas existencias tenemos. Observen que lo guardamos en una variable y consultamos las existencias del producto que se vendió, ¿ok? Ya que tenemos las existencias, por ejemplo, aquí me dirían, ah, pues tienes 10 existencias, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es actualizar el inventario, update prod, y el número de existencias pues va a ser igual a el número de existencias actual menos la cantidad de productos que se acaban de vender. Where producto ID igual a prod ID. Y ya están de acuerdo que pues esto es lo que tal vez programaríamos, ¿no? Eh, Está sencillo este programa, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna duda de la lógica que se hizo aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, entonces el código anterior tiene un problema, que puede haber problemas de loss update. Y es aquí donde muchas veces como developers no nos damos cuenta, ¿no? Pensamos que todo lo hicimos bien, pero hay veces que estamos programando pensando que este código jamás va a ser ejecutado de manera concurrente, lo cual puede ser falso en una aplicación web. Imagínense cuántos clientes pueden estar comprando a la vez en una tienda y cuántos clientes pueden estar actualizando o ejecutando este código de manera concurrente. Y ahí es donde esta técnica va a fallar. ¿Ok? Entonces, para ilustrar el problema, vamos a suponer que ocurre esta secuencia de eventos. Dice suponer la siguiente secuencia de eventos en la que dos clientes asociados a dos transacciones realizan compras en el sitio web de forma simultánea. La transacción 1 va a descontar 2 unidades porque compró 2 productos y la transacción va a descontar 5. En el inventario existen 10 unidades, entonces están de acuerdo que al final de este proceso se supone, ¿verdad? Que en la base de datos debería de haber esto. 10 productos menos 2 del primer cliente menos 5 deberíamos de tener al final 3 productos, ¿no? Porque si al final se compraron 7. Vamos a ver qué pasa con nuestro código si ocurre esto al mismo tiempo. Entonces, fíjense, viene el primer cliente y dice, ejecuta nuestro procedimiento y le pasa del producto 1, quiero descontarle 2 unidades. Aquí pues todo se ve bien, la variable va a ser 10, ¿ok? Al realizar la resta se obtiene 8, ¿ok? Ahora, aquí todavía no hemos hecho commit. Se fijan aquí en este código, pues nunca tenemos un commit, ¿ok? Normalmente en los procedimientos almacenados donde se hace algún código, el commit se maneja por fuera para que la transacción a nivel de la transacción se haga el commit. Aquí todavía no se hace commit. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando venga el segundo cliente? Va a ser exactamente lo mismo. A 10 le va a restar 5 y entonces habría aquí en la base de datos ahorita 5 productos nada más. ¿Ok? Después vean que el cliente 1 hace lo propio. ¿Ok? E inclusive vean qué sucede aquí. Cuando intente en realidad aquí ejecutar, en realidad, ¿qué va a pasar? Realmente no se va a hacer el commit luego, porque como este procedimiento modifica, tiene aquí un update y como tenemos lecturas confirmadas, en realidad, ¿qué va a pasar aquí? Esta petición va a entrar en modo de espera. Si es claro para todos, ¿por qué entra en modo de espera?
Como aquí si es un primer update y todavía no hace commit, aquí va a entrar esta transacción en el modo de espera. Aquí se va a quedar. ¿Ok? Se hace la resta, pero todavía no la puede actualizar. Sin embargo, en el tiempo T3, la transacción T1 hace commit. Aquí, al hacer commit, se va a actualizar el valor de existencias a 8, como bien está aquí, se ve aquí. Justo después que el commit se haga, el cliente 2 se va a desbloquear y entonces se va a hacer el cambio, pero a 5. Después de un momentito, la transacción 2 hace commit y por lo tanto, aquí, ¿qué valor habría en la base de datos justo en esta instrucción? ¿Quién me dice? 5. Habría el valor 5, muy bien. Entonces quiere decir que en la base de datos al final de toda esta secuencia hay 5 productos y no es cierto, en realidad debería de haber ¿cuántos? 3. Entonces tenemos aquí un problema de los update. ¿Vale? Antes de pasar a la solución, ¿qué se les ocurre hacer para resolver? ¿Se les ocurre algo para resolver este problema? ¿O dónde está la falla? ¿En dónde se origina la falla? En el update, En, no falla. en el select. En el update, en el select. Ajá. O sea, en realidad, en sentido estricto, la falla ocurre en este update, ¿no? En el segundo update. Porque aquí este 5 está sobreescribiendo a quién? Al 8 que está en la otra transacción. O sea, este update no está validando, bueno, y en general los dos updates no están validando, ¿verdad? Que, que alguien más haya hecho algún cambio. Y si no validamos eso, entonces, si no validamos eso, ¿ok? Entonces vamos a sobreescribir un dato. Y con base en lo que vimos la vez pasada, el día de ayer, aquí, ¿qué técnica nos serviría? ¿Un control pesimista o un control optimista? ¿Qué opinan? Un control pesimista. De hecho, pudiera ser un control pesimista, ¿ok? Porque fíjense, ¿qué pasaría si nosotros a la hora antes de ejecutar el procedimiento, aquí insertamos la instrucción set transaction level, set transaction level serializable, o set transaction isolation level serializable. Entonces, esta instrucción se va a ejecutar bien, va a actualizar a 8. ¿Qué va a pasar cuando ejecutemos esta instrucción? Cuando hagamos exec disminuye existencias de 1 a 5. Se va a empezar a ejecutar este código. ¿Ok? ¿Qué cosa le tendríamos que modificar a este código para hacer un control pesimista? Aparte de poner aquí la instrucción set transaction level, isolation level serializable. Ese sería un primer cambio aquí. Pero ¿qué cambio tenemos que hacerle aquí al código? Tendríamos que poner un select for update en el Ajá, conjunto. muy bien. ¿Y eso sería en dónde? Aquí, Sí, hay esa parte. ¿verdad? Aquí, select for update. En ese momento, cuando intentemos ejecutar el procedimiento, se va a empezar a ejecutar el procedimiento, pero ¿qué va a pasar cuando intente ejecutar esta línea? La sesión del lado derecho, ¿están de acuerdo qué le va a pasar? Se bloquea. Se va a bloquear, entonces la transacción se va a esperar. Va a tener que esperar hasta en qué momento. Que se haga el commit. Hasta que se haga el commit aquí. Y en realidad eso es muy rápido porque si se fijan aquí no hay intervención humana, a lo que yo me refiero. No vamos a esperar a que este procedimiento lo confirme un usuario, sino que va a ser en un instante muy rápido porque imagínense, los dos usuarios están actualizando el procedimiento, solamente que unos instantes antes esta transacción llegó primero.
Por lo tanto, unos instantes después llegó la segunda. La primera transacción ejecuta todo esto porque aquí no hay nada que lo detenga. Ejecuta y justo después de ejecutar hace un commit. Cuando hace commit, entonces sigue la otra. Entonces, lo que está haciendo aquí este nivel de aislamiento en modo pesimista es que tenemos algo así, todo en paralelo, y lo que hacemos con el control pesimista es hacer esto. Tú primero y cuando acabe va el siguiente y cuando acabe va el siguiente. Pero como es una transacción muy pequeñita, solamente es la ejecución de un procedimiento, funciona. Y realmente eso casi no lo vamos a detectar. O sea, sí va a haber una serialización, pero es una serialización que ocurre, que les gusta, en milésimas de segundo. ¿Ok? Pero nos ayuda a cuidar la consistencia. Entonces, un control pesimista para este tipo de escenarios funciona, cosa que no funciona en una asignación de asientos o en un sistema de inscripciones, porque ahí hasta que el cliente le da commit o hasta que el usuario le da confirmar el asiento, es hasta ese momento donde se va a hacer el commit. Aquí no. Aquí ya el cliente ya compró, ya validamos la compra y nada más estamos actualizando las existencias. Entonces, el control pesimista funciona bien. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo se resolvió esto? Ok. Ahora, ¿y qué pasa con la otra técnica? También pudimos haber haberlo corregido empleando ¿qué cosa? El control optimista, ¿no? O la estrategia de control de concurrencia optimista, de hecho, ¿cierto? Entonces, ahora mi pregunta, ¿qué cambios le harían si quisiéramos irnos por esa técnica, control optimista? Primero que nada, ya no vamos a aumentar el nivel de aislamiento, ¿no? Aquí tendremos que haber agregado, en control pesimista agregamos que aumentar el nivel de aislamiento. Con el control optimista se queda igual, esto no varía. Ahora la pregunta sería, ¿qué tendremos que hacerle, qué cambio tendremos que hacerle al código? Recuerden la técnica que vimos el día de ayer. La técnica en el control optimista que nos dice que cómo se resolvió en el ejemplo anterior, ¿se acuerdan? Hacer un update condicionado. Ajá, hacer un update condicionado. Entonces, en este código, ¿dónde tendríamos que hacer el update condicionado? En el update, en el where, después del Ajá. llaves. Dejen borro todo este relajito. Sería en la sentencia update, ¿verdad? Aquí, en donde dice where product ID, donde está esa igualación, ¿qué tendremos que agregar aquí? Sería And, muy bien. ¿Y cuál sería la expresión con base a este código? existencias. And B existencias. Perdón, and existencias, así, Igual igual a a v existencias. V existencias. ¿Es claro para todos? ¿No? Con esto estamos garantizando que el valor de la variable que considera, este programa está considerando que el número de existencias, se va a suponer, es 10, como está aquí. Pero en el inter, en este pequeño tiempo, en lo que se ejecutan estas líneas, ¿qué tal si alguien ya le ganó? Y yo sé que es un tiempo así muy pequeñito, ¿no? Porque pues en lo que se ejecuta esto, ¿qué les gusta? Son microsegundos o milisegundos, ¿no? En lo que se ejecutan estas instrucciones. Bueno, a lo mejor no tan microsegundos, porque aquí hay una consulta de por medio, ¿no? ¿Cuánto les gusta que se tarde una consulta? Unos cuantos milisegundos tal vez, o tal vez hasta un segundo, porque implica una consulta. O sea, ¿qué tal si en el inter en el que se hace la consulta alguien más nos gana? Entonces, este código está trabajando sobre este dato que es 10 que se genera aquí. ¿Ok? Se genera aquí. ¿Ok?
Entonces, con esta condición, si alguien nos gana en este periodo de tiempo, aquí ya esta consulta me diría que 0 registros actualizados. Pero aquí hay un detalle. Y luego imaginemos que hubo 0 registros actualizados. Digo, si hubo más de 0, pues no pasa nada, ¿no? Ahí termina. Quiere decir que nadie nos ganó, entonces estamos bien. Pero ¿qué sucede si se obtienen 0 registros actualizados? Ahora, ¿qué tendríamos que hacer aquí? ¿O nada? ¿Así dejamos el código? Observan que en el control pesimista no fue necesario hacer algún otro cambio. Con que agregáramos el select for update fue suficiente. Pero en este escenario nos hace falta algo, ¿no creen? Porque aquí el update vamos a tener 2 respuestas. Respuesta 1, el update fue correcto, se actualizó un registro. O la otra respuesta, se actualizaron 0 registros. ¿Ok? Tenemos que analizar la respuesta, ¿no? Del update. Entonces, analizamos la respuesta. Ahí tendremos que meter un if, tal vez, ¿no? Si el número de registros actualizados fue 1, sin problema, ¿no? Ahí prácticamente termina el programa porque no nos ganaron. Y lo contrario, ¿qué pasa si fuera 0? ¿Qué tendríamos que hacer si fue 0? Volver a intentar. ¿Volver a intentar será? ¿Alguien se le ocurre otra? ¿Puede ser? ¿O creen que en el ejemplo pasado, en el ejemplo que vimos ayer, qué fue lo que se tendría que hacer? Por ejemplo, en un sistema de asignación de asientos en el cine. Cuando el sistema detectaba que el asiento ya estaba ocupado, ¿qué tendría que hacer el software? Buscar otro asiento. ¿Pero quién lo va a buscar? ¿El programa? ¿El cliente? Ajá, porque, o a poco, si tú en el cine no hay lugar en el asiento que pediste, el sistema en automático te pone el que encuentre y ya te dice, ya está su boleto, no encontró en el asiento que me dice, pero ahí está otro, ¿no? Ya se amuela y ya. ¿No, verdad? ¿Qué hacen los sistemas cuando ya no hay lugar en el asiento que pediste o que se pidió? Marca un aviso de que pues, ya te ganaron. Ajá, les manda un un error. mensaje de error, ¿no? Y te dice, ¿qué cree? O al operador de ahí del Cinemex, ¿no? O del Cinépolis, ¿no? Te dice, le marca un error y ya el vendedor te dice, ¿qué cree? Ya no hay lugar. Entonces ahí ya tú le dices, bueno, le decimos, ¿no? A la operadora, pues entonces en este otro. Y vuelven a intentar. Pero aquí en este ejemplo, si llegara alguien a ganarnos, ¿creen que sería correcto que el software le mande un mensaje de error a quien invoca este programa? Porque imagínense si le mandan un mensaje de error, ¿cuál sería la respuesta del cliente? El cliente aquí diría, pues yo no sé, o sea, yo nada más quiero que me descuentes lo que yo compré, ¿no? No habría otra respuesta, ¿están de acuerdo? Ok, yo compré 2 productos, pues yo sé que, pues descuéntalos, ¿no? O sea, ¿por qué le vamos a preguntar al usuario? Entonces, justamente como me acaban de comentar, lo correcto sería, ¿qué cosa? Volverlo a intentar. Entonces, llegamos aquí en esta parte del código, aquí antes del end, y aquí decimos, ¿sabes qué? El resultado fue 0. Ahora, pero la pregunta sería, ¿qué vuelvo a intentar? ¿O qué código agregarían aquí? ¿Qué volveríamos a intentar? ¿No? El select. Ajá, muy bien. Tengo que volver a ejecutar el select. ¿Por qué el select? Es correcto, pero ¿por qué?
para verificar que ahora el, el valor que se le está asignando a la variable sea el correcto y así Ajá, poder cumplir la condición del where. muy bien. O sea, tengo que volver a leer la variable para actualizarla, ¿no? Para refrescarla su valor. Ve existencias cuando lo intenté tenía 10 y si aquí el update me dice 0 registros, ¿qué significa? Ah, pues ¿sabes qué? El valor de la variable, las existencias reales ya cambió, por eso fue un 0. Como ya cambió, entonces tengo que volverlo a leer, o sea, tengo que volver a ejecutar. A lo mejor cuando intento ya me diría, ¿no? Para este escenario, ¿y qué me diría cuando lo ejecute este cliente? Ah, ¿sabes qué? Ya no es 10, ahora es 8. ¿Por qué? Pues porque ya hubo un commit aquí. ¿Ok? Justamente cuando se haga el commit aquí abajo, ahora va a leer el valor 8. Entonces, al hacer 8 y al hacer nuevamente la resta aquí, pues ya obtendría 8 menos, ¿qué? 8 menos, ¿cuánto actualizó la segunda? A 5, ¿verdad? 8 menos 5, aquí diría, entonces ya el valor sería 3. Y ahora sí, suponiendo que no hay otro cliente, pues 8 menos 5 da 3 y entonces lo que calcularía aquí sería 3 y están de acuerdo que es lo esperado, ¿vale? Pero ahora yo tengo otra pregunta. ¿Y qué tal si tenemos tan mala suerte que en el segundo intento otra vez sale 0? Puede ser, ¿no? ¿Qué tal si tienen una concurrencia muy alta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal si en el segundo otra vez pasa lo mismo? Entonces, ¿qué tienen que hacer si les pasa una segunda vez? Verificar que todavía haya libros de existencia o algo. No sé. No, imagínate que tienes muchísimos libros, ¿no? Volver a intentar. Pues volver a intentar. Y yo te vuelvo a decir, ¿y si en la tercera otra vez? Como una vez un alumno me dijo, ¿no? Ay, pues ya tiene muy mala suerte, que se vaya a hacer una limpia. Hmm. No es que se vaya a hacer una limpia, no es que tengamos mala suerte, más bien, pues es que hay una altísima concurrencia, ¿no? Pero en algún momento tenemos que poder actualizarlo. Entonces, más bien, el volver a intentar, ¿qué le suena a nivel de programación? ¿Una cola o algo para que Va ella por ahí, pero no es exactamente algo más sencillo. Un while. Exacto, tenemos que estar iterando, iterando, iterando hasta en qué momento. que Que se lo logro. actualice? Hasta que se actualice correctamente, ¿no? Va a haber un punto en el que a lo mejor vamos a tener suerte y ya no va a haber ningún cliente, ¿no? Y digo esto en un caso extremo, ¿no? Imagínense, alguien diría, oye, pero no va a pasar iterando toda la vida. Realmente no, porque una situación de concurrencia extrema, pues puede ocurrir en periodos de tiempo muy cortos, ¿no? Pero va a haber un punto en el que ya pues vamos a caer en una combinación en donde nadie más modificó la variable, ahí se hace la actualización correcta y ya el ciclo se rompe. En realidad es un ciclo de qué tipo, porque no tenemos certeza, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a intentar? Entonces, ¿qué tipo de ciclo tendría que ser? ¿No? Ustedes me dicen un while, ok, pero ¿cuál sería la condición de salida de ese while? ¿Cuántas veces? ¿Una, dos, tres, 10, 20? O alguien me diría, pues ponle unas 100,000. O sea, voy a iterar 100,000 veces. ¿Qué opinan ahí? ¿Qué tipo de while tendría que hacerse? ¿O qué tipo de ciclo? Mientras el update siga dando 0 registros. Ajá. Entonces más bien sería un ciclo ¿qué? Infinito, ¿no? O sea, yo voy a poner, vas a iterar todas las veces que sea necesario mientras que el update sea 0. Cuando el update ya sea 1, entonces ahí rompemos el ciclo. ¿Están de acuerdo? Y ya termina el programa. Entonces, esos son los cambios que un buen developer debe considerar cuando está programando un sistema de concurrente. ¿Ok? Ese es lo que hace, lo que a veces marca la diferencia entre tener un buen ingeniero de sistemas a tener, pues,
un developer junior. ¿Ok? Entonces, como justamente ya sabemos la explicación, bueno, pues aquí en el PDF se explica todo eso. Si nos vamos por el método optimista, entonces número 1, dijimos hay que aplicar el update condicionado. Pero aquí no acaba el asunto, como lo acabamos de platicar. ¿Qué necesitamos hacer aquí? Primero que nada, estos cambios que aquí están remarcados sería la actualización al código. Vean, agregamos una variable b actualizados. ¿Para qué? Primero, b actualizados, vean que la estoy igualando a este valor. Después, justamente después que aplicamos el update condicionado, tenemos que saber cuántos registros fueron afectados. Hay una variable implícita en PLSQL que se llama SQL% row count. Si ustedes asignan esto a una variable, SQL%row count me dice el número de sentencias SQL que se afectaron, que afectaron la última instrucción. ¿Okay? El número de registros que fueron afectados por la última instrucción que se ejecutó. En este caso, por este update. Y entonces aquí validamos, ¿no? Si el número de registros actualizados es mayor a 0, entonces simplemente, ¿qué hacemos? Vean que aquí agregué un ciclo y justamente lo agregué justo antes de la instrucción select. Entonces, en PLSQL, si ustedes escriben la instrucción loop sin ninguna condición, entonces se genera un loop infinito. Entonces vas a iterar de manera infinita hasta en qué momento. Si validamos que el número de registros fue 0, entonces simplemente hacemos exit. Esta cláusula exit se le parecería mucho a qué cláusula en otros lenguajes. ¿Quién me dice? Break. A un break, muy bien. Cuando ya queremos romper un ciclo, simplemente ponemos break. ¿O será continuo? ¿Cuál es la diferencia entre un continuo y un break? A ver, cursos básicos de programación. Continuo. Si le pongo un continuo, ¿funcionará? No, porque regresamos al ciclo otra vez. Ya no Ajá, ejecuta lo que sigue, pero seguimos en el ciclo. ajá, muy bien. Esa es la diferencia con break, ¿verdad? Rompemos la iteración actual, pero continuamos con el loop. Entonces ahí nuestro programa va a fallar porque se va a ciclar. ¿Ok? Entonces, exit sería el equivalente a un break en PLSQL. ¿Ok? Hacemos exit y ya. Ah, pero si no, else, vean aquí, ¿qué haríamos en el else? Si el número de registros actualizados fue 0, pues realmente aquí en este else no necesitamos hacer ninguna instrucción. Más bien lo que pasaría es que como no hubo un exit del ciclo, aquí entonces regresaríamos aquí a una siguiente iteración. ¿Están de acuerdo? Por el loop infinito. Entonces simplemente aquí en PLSQL pongo la instrucción null, que significa no hagas nada. No puedo dejar el bloque vacío. En el else por lo menos debo de poner una instrucción, pero realmente como no quiero hacer nada, si pongo null, es como si pusiéramos en otros lenguajes, como si pusiéramos algo así. Else y abrimos, cerramos llaves. O sea, no se hace nada y continúa con la siguiente iteración. Entonces, continuamos acá, volvemos a leer la variable, volvemos a hacer el cálculo y volvemos a intentar el update. Si tenemos suerte, se vale 0, entonces ya entramos aquí y el programa termina. ¿Ok? Entonces, ahí están, digamos, los dos escenarios. ¿Ok? Y pues ya como hemos comentado, ¿no? Las ventajas del control optimista y las desventajas, como acabamos de ver aquí, la desventaja del control optimista es que tuvimos que haber agregado esta lógica de programación. ¿Ok? Tuvimos que modificar el código y entender bien. ¿Ok? Pero ¿qué ventaja tiene? Que el nivel de paralelismo sigue intacto. No tuvimos esta ligera serialización como la vimos aquí en el otro esquema con for update. Entonces tenemos paralelismo al máximo. ¿Ok? Y pues bueno, son los pros y contras de uno y otro. ¿Vale? Bien. Y con esto pues ya
evitamos el problema del famoso loss update. Entonces, en este sentido, va a haber aquí un pequeño ejercicio que se va a entregar. ¿Ok? Aquí en este ejemplo se muestra el control optimista. Entonces, me gustaría que este ejercicio programen, que prácticamente es hacer un copy-paste de este código. ¿Ok? Y lo prueben. Obviamente va a ser bien complicado que ustedes provoquen realmente un loss update porque tendrían que hacer, o lo pueden intentar, ¿eh? Por ejemplo, pueden poner sus dos terminales así, ponen esta instrucción, en la otra ponen esta instrucción y pues traten de darle enter. No, es que no se va a poder porque pues tiene que ser enter en una y luego tienen que poner el foco en la otra terminal y luego le dan enter, muy probablemente ahí ya les ganó. Entonces es complicado que produzcan una concurrencia a menos de que aquí le pongan algún delay, un sleep. Pueden decirle a la sesión que se duerma un ratito para que den chance a que llegue la otra. Entonces poniendo un delete, perdón, un sleep de la sesión, pueden provocar fácilmente esta situación del loss update. Háganlo y para que pueden ponerle por aquí. A lo mejor ese sleep tendrían que hacerlo antes del update, tal vez, ¿no? Para que ambas transacciones tengan la libertad de hacer select y cada una va a tener el mismo dato, ¿ok? Y por lo tanto, cada una va a actualizar por su lado y se van a dar cuenta de los updates. Al final pueden poner aquí abajo un select para que vean el problema, ¿ok? O sea, la tarea sería reproducir, sí se puede reproducir un loss update. Entonces, su tarea sería programar esto así como está, pero paso número 1, sin el cambio. Y el objetivo sería que ocurra un loss update. O sea, en la base deberían de ver el número 5. ¿Ok? Después hacen estos cambios. ¿Ok? Hacen estos cambios, vuelven a aplicar, le dejan el sleep aquí como estaba el sleep. ¿Ok? Pero ya tienen esta validación y entonces a la hora de volver a comprobar deberían de ver ya el valor correcto. ¿Ok? Eso lo dejaríamos como si fuera una serie, como si fuera un ejercicio. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, y la otra parte de este ejercicio sería probarlo con control optimista y probarlo con control pesimista. ¿Ok? En control pesimista, ¿qué es lo único que habría que hacer? A la hora que ejecuten esto, tendrán que modificar aquí el nivel de aislamiento, aquí. Y la otra, pues agregarle el select for update aquí. Y ya eso sería todo. Entonces, con ese cambio también deberían ver que el número de productos actualizado, pues debe ser 3 al final. ¿Vale? Si quieren rápido, les digo cuál es la instrucción para que puedan agregar para que la sesión se duerma un poquito. Sería sleep session en Oracle. Ok, ajá, aquí está, miren, me parece que es un procedimiento o función, debe ser un procedimiento. Se llama DBMS, de hecho esta sería la instrucción. Sys DBMS Session Sleep y como parámetro le pasan cuántos segundos quieren que se detenga la ejecución. Entonces se las paso aquí. Le pueden poner tal vez ahí unos 10 segundos para que en esos 10 segundos ustedes les dé chance de hacer enter en la otra terminal. Y entonces van a fácilmente pueden provocar el problema de los update. ¿Vale? Bueno, entonces ese sería un ejercicio de este tema. Bueno, ¿dudas de la tarea entonces? Sí. Adelante. O sea, pero el commit, ¿cómo se...? O sea, ¿también lo tenemos que poner manualmente o cómo? Sí, aquí como está en la secuencia, mira. De hecho, aquí está la guía. ¿Ok? Primero vas a crear un script SQL o si quieres
sí, un script sería lo más adecuado en donde vas a crear este procedimiento. Ejecutas el script y lo único que va a hacer es crear el procedimiento y ya. O sea, va a estar compilado el procedimiento. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Entonces, se pueden tomar cualquier usuario en una de sus PDBs, la que quieran, ¿no? Crean su usuario. Si quieren uno nuevo, recomiendo crear un usuario nuevo, ¿no? Le dan privilegios para que pueda crear el procedimiento, crean el procedimiento, lo compilan y listo. Después, pueden utilizar, de hecho, pueden utilizar dos scripts, uno para la transacción 1 y uno para la transacción 2. ¿Qué van a poner en el primer script? Esta instrucción, exec para que se ejecute el procedimiento. Después de esa instrucción, ¿qué instrucción seguiría? O sea, si tú te sigues así en línea, perdón, aquí me fui chueco, en línea vertical, ¿cuál instrucción seguiría en tu script? El commit. Ok. De hecho, perdón, tendría que ser ¿El sleep? Tendrías que hacerlo. El sleep lo pueden poner, lo vas a poner dentro del código. Tendría que ser aquí, antes del update, aquí, para que le des chance a la otra transacción que también lea. Tendría que ser antes del update, ¿vale? Entonces, de hecho, creo que nada más debería ser un script el que crea el procedimiento. Esto ya es mejor que lo hagas manual. Entonces, imagínate, repito, ya tienes el procedimiento creado. Después vas a abrir dos terminales de SQL Plus. Así, dos terminales. Lado izquierdo, lado derecho. En la primera, ejecutas esta instrucción. ¿Vale? Después, en el siguiente paso, sigues la línea del tiempo. Ejecutas la misma instrucción aquí, en la otra. ¿Qué va a pasar aquí? La primera va a leer 10 y la segunda también va a leer 10. La primera se va a dormir por 10 segundos antes de que haga el update. Eso le va a permitir a que la otra sesión también lea 10. Porque si no le pones el sleep, pues entonces la de acá va a alcanzar a leer el 8. ¿Sí me explico? Ok. Entonces las dos con ese sleep, obviamente tú tienes que hacer el enter rápido antes de los 10 segundos aquí, porque si te tardas más de 10 segundos, pues ya no funcionó. Ok. Entonces, ambas van a leer 10. Ok. Esta se va a quedar bloqueada por el update que está haciendo este. Aquí tú vas a observar en tu terminal que se va a bloquear. Después vas a regresar aquí, ¿ok? Y vas a hacer commit. Lo pones así, lo escribes tal cual, commit. ¿Qué va a pasar cuando hagas el commit? Esta va a despertar, pero como las dos leyeron 10, aquí esta va a ejecutar el update y al final vas a tener un 5. Y ahí ya tienes la reproducción de los updates. O sea, son 4 pasos muy sencillitos, 3 pasos muy sencillitos. Invocar el procedimiento en una y luego en la otra, hacer commit en la primera y después hacer commit en la otra. Y ya al final, aquí abajo, agregas un select asterisco from prod y ahí deberías de ver el valor que 5, lo cual es incorrecto. Ahora sí me expliqué o no. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Los demás sí. Entonces, ese sería el escenario para reproducirlo. Después le aplican el cambio al código que vimos aquí y hacen exactamente lo mismo, las mismas condiciones. Le dejan el sleep, mismo commit, mismo todo, igualito. O sea, la única variante es el código del procedimiento. Vuelven a crear el procedimiento y deberían de ver el valor correcto, que sería ¿qué? Un 3, ¿no? Para que lo vivan a todo color, en vivo y a todo color, ¿no? Primero la reproducción de un loss update y luego la corrección. Entonces, en su código que me van a entregar, no es necesario que me entreguen el código modificado porque pues es lo mismo que tenemos aquí, pero lo que sí me interesa es que me pongan la secuencia de pasos que hicieron en sus dos terminales, a lo mejor en su hoja, me pueden poner así, ¿no? Las dos terminales así, para que vean, pueda yo ver la secuencia
Y al final aquí, en una de ellas, en la que quieran, pues me ponen el select para que yo vea que fue un 5. ¿Ok? Y ya me ponen, esto fue el antes y esto fue el después. Igual, las mismas terminales aquí. ¿Ok? Y aquí ya en el select, pues debería de haber un 3. ¿Vale? O sea, con que me pongan así 4 pantallitas, ¿no? De transacción 1, transacción 2 y ya con eso. O sea, casi que estaré en una hojita, podrían hacerlo todo, ¿no? Y ya, algo muy sencillo, ¿no? No tienen que poner. Y luego otra hojita podrían decirme, esta fue control optimista y esta fue control pesimista. ¿Ok? Aquí en el control pesimista yo tendría que ver la instrucción donde modifican el nivel de aislamiento a serializable. ¿Ok? Y ya con eso. ¿Vale? Bueno. Listo, entonces sigamos. Otro subtema antes de pasar ya al tema de transacciones distribuidas es la clasificación de transacciones. Hay varias clasificaciones dependiendo el comportamiento de cada transacción. Podemos clasificarlas, por ejemplo, como por su duración, transacciones de corta duración, transacciones de larga duración. Aquí hay que tener cuidado. Lo ideal sería que las transacciones duren lo menos posible. Deberían de durar milisegundos, segundos, porque si una transacción se alarga, la cantidad de bloqueos que puede generar una transacción puede ser grande y eso puede impactar con el desempeño. Recuerden que si tenemos actualizaciones, estas transacciones van a estar bloqueadas, bloqueadas, bloqueadas hasta que se le ocurra terminar esta transacción. Si es muy larga, hay problemas. Típicamente las transacciones deben de ser muy cortitas, cuestión de segundos, si no es que menos. ¿Ok? Otro por su estructura podemos tener, por ejemplo, eh, transacción plana formada por un conjunto de operaciones atómicas con un solo inicio y fin, o puede tener anidamientos. Vean, por ejemplo, aquí esta es una transacción anidada. Tenemos una transacción y luego anidamos y creamos una nueva. Obviamente esto no lo vamos a ver nosotros, ya esto es más complejo, pero no es tanto el temario de distribuidas, nada más para que sepan que existan transacciones anidadas. O podemos tener transacciones autónomas, que de hecho, ¿les suena esta palabrita? No sé, creo yo que debería de hacérseles familiar. ¿Quién me dice dónde vieron esto? Transacciones autónomas. En la práctica 7. Ajá, muy bien, en la práctica 7. ¿Alguien recuerda qué decía el manual de eso? ¿Por qué se requería una transacción autónoma en la práctica 7? Si no mal recuerdo, es para que se cree como un subproceso, se ejecute sin que afecte la transacción principal. Completamente de acuerdo, muy bien. La transacción tiene un inicio y tiene un fin. ¿Ok? Tiene un fin. Pero al interior yo puedo crear una transacción que sea completamente independiente, donde tenga su propio inicio y su propio fin. Entonces, puedo hacer un commit aquí, pero sin afectar la transacción padre, digamos, la original. Eso se necesita en su práctica para poder hacer la transferencia de datos blob. ¿Se acuerdan que el dato blob, para poderlo transmitir, hace uso de una qué? De una tabla temporal. Entonces, el dato blob viaja, pero en realidad se va a insertar en una temporal. Debo hacer aquí commit para poder ver el dato. ¿Ok? O para que esta transacción lo vea. Pero no debo de afectar la transacción que traigo por fuera. Esa es una transacción autónoma, ¿no? La posibilidad de crear una transacción dentro de otra, pero sin afectar la transacción externa. ¿Vale? Bueno. Y pues básicamente se ve más o menos así, ¿no? Que esto ya lo vieron un poquito en su práctica. Ok. Entonces, hasta aquí llegaríamos con la parte del repaso, ¿no? O sea, esto es un repaso de lo que en teoría sabemos de bases 1, ¿ok? Entonces, les vuelvo a repetir, mi sugerencia es no echen esto al saco roto, ¿no? Como ingenieros esto les va a ayudar mucho,
a tener buen nivel, sobre todo si van a desarrollar software, sistemas web, como pueden ver, sistemas en donde múltiples usuarios puedan acceder a un mismo dato. Hay que considerar estos requisitos. A mí me llegó a pasar cuando estaba en INE que nos llegaron a levantar incidencias porque teníamos problemas de concurrencia y justamente fue esto, un código mal hecho que no consideró que múltiples procesos pueden alterar un mismo registro, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que es la materia transacciones, pero distribuidas. Aquí ya se nos complica el asunto, ¿verdad? Ya no es lo mismo que una transacción local, ¿no? De entrada, ¿qué es una transacción distribuida? Es una transacción que está formada por sentencias, al igual que en una centralizada, pero aquí la diferencia es que las sentencias se pueden ejecutar en un nodo diferente. ¿Ok? Más o menos una transacción distribuida se vería así. Supongamos que aquí estamos en este nodo, está el usuario y lanza una primera sentencia. Vean que no necesito indicarle al manejador que va a ser una transacción distribuida. El manejador solito detecta que esto es una transacción distribuida. ¿En dónde creen que se va a dar cuenta el manejador o dónde creen que el manejador detecta que esto es distribuido? La primera sentencia no hay problema porque es local, pero en cuanto intente hacer esta segunda, agencia 2 es un sinónimo y este sinónimo me apunta a otro nodo. Tiene la definición de una liga. Cuando accedemos a una tabla a través de una liga, en ese momento se vuelve nuestra transacción distribuida, porque tenemos operaciones DML locales y operaciones DML remotas. Al final hacemos commit, ¿ok? Y si algo falla, normalmente debemos hacer rollback. En una transacción distribuida es súper importante que siempre la terminemos de forma explícita. ¿Ok? Si no terminamos la transacción de forma explícita, el manejador nos va a marcar errores. Aquí sí es, normalmente en una base local, si se nos olvida el commit, pues el manejador lo hace por nosotros, ¿no? Pero en una transacción distribuida hay que tener mucho cuidado. Si se nos olvida hacer un commit o un rollback de la transacción, ¿qué va a pasar? Los datos que están en los otros nodos que participaron en la transacción van a estar completamente bloqueados, inclusive para operaciones de tipo select. ¿Se acuerdan que en el repaso vimos la instrucción select for update? Bueno, si este registro participa en una transacción distribuida, puede haber aquí otros clientes que estén conectados en este nodo. Si este cliente intenta acceder a este registro, simplemente se va a bloquear la sesión, se va a bloquear. O sea, ni siquiera me va a dejar leer. ¿Por qué no me deja leer? Porque está participando en una transacción distribuida. Si fuera local, no habría problema. Pero si es distribuida, hay un bloqueo exclusivo. Hay un bloqueo exclusivo de lecturas. Entonces, por eso es bien importante. Si nunca hago commit de la transacción distribuida, puedo causar un desastre. Puedo causar que las bases remotas empiecen a haber un montón de bloqueos con sus usuarios. Entonces, ¿cómo se programa una transacción distribuida? Es simplemente como cualquier otra transacción. Simplemente empezamos a hacer nuestros cambios, pero sí garantizar que cuando acabe de hacer los cambios, lanzar commit. O si llegara a ocurrir un error durante la ejecución de cualquiera de estas instrucciones, englobarlo, encerrarlo en un bloque begin y exception y hacer el rollback en el exception, que sería el equivalente a un bloque try, ¿no? A un bloque catch en el caso de Java, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, una transacción distribuida va a implicar en la mayoría de los casos hacer programación PL/SQL, como ven aquí. O sea, no nada más es tan trivial como llegar en SQL Plus, empezar a hacer operaciones que sí se puede, pero debe de haber un momento en el que deba de ejecutar commit. ¿Ok? Y si no, entonces debo de asegurarme de ejecutar rollback. O sea, debo de terminar la transacción bien para que no genere bloqueos remotos. ¿Vale? Entonces, ahí es donde entra ya la complejidad. ¿Vale?
Bueno, ¿qué operaciones DML y DDL son permitidas en una transacción distribuida? Podemos usar todas estas instrucciones. En una centralizada hay más, pero en una distribuida se limitan, por lo mismo que es una transacción distribuida, pero por lo menos los más común, delete, insert, update, select, es lo que comúnmente se utiliza y esas pues sí están soportadas, ¿no? Bien, ¿dudas hasta aquí? Entonces, recuerden bien eso, una transacción distribuida va a ocurrir cuando hay operaciones de DML en diferentes nodos. ¿Cómo se va a ejecutar esa transacción? Ahí es donde vienen otros conceptos. Cuando hay algo distribuida, vamos a tener un coordinador, ¿ok? En una transacción distribuida nace el concepto de roles. Cada servidor va a tomar un rol, dependiendo, entre otras cosas, el lugar donde se originó la transacción. Entonces vamos a tener roles de usuarios, ¿ok? De entrada va a haber un coordinador. Entonces, el siguiente concepto que vamos a ver es el concepto de árboles de sesiones en transacciones distribuidas. Un árbol de sesión no es otra cosa más que asignarle un rol, ¿ok? A los nodos. ¿Qué rol tiene este nodo dentro de la transacción? ¿Qué rol tiene este nodo? Etcétera. Entonces surge aquí una serie de roles que podemos verlo así, ¿ok? Entonces a esos roles se desconoce cómo se agrupan en lo que se le llama un árbol de sesión, ¿ok? Entonces el árbol de sesión, como bien dice aquí, describe las relaciones entre un conjunto de sesiones y los roles, como les comentaba, que puede desempeñar durante la ejecución de la transacción distribuida. Entonces, estos son los posibles roles que pueden tener los nodos de una transacción. Y aquí la complejidad aumenta porque un nodo puede tener varios roles, no son exclusivos los roles. ¿Ok? Por ejemplo, aquí están nuestros tres nodos, JRCBDS1, JRCBDS2 y ARCBDS1. ¿Quién de los tres, aquí pueden ver, quién de los tres sitios tiene el mayor número de roles? Cada rol pues es uno de estos colores, ¿no? Un círculo. Obviamente, ¿quién de los tres nodos tiene el mayor número de roles? El sitio 1. El JRC BDS1, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos roles? Bueno, los roles que me interesa mucho que nos aprendamos es el rol de nodo commit, el coordinador global, ¿ok? Y pues de entrada son los más importantes. Hay otros roles que es el servidor, el nodo cliente y el coordinador local. Pero estos dos son vitales para entender cómo funciona una transacción distribuida. Nodo commit y coordinador global. Entonces vamos a ver qué significa cada uno de estos roles. Ok, aquí no sé, el nodo cliente, ¿no? El rol de cliente. ¿Cuál es la idea del cliente? Es el nodo que hace referencia a los datos que pertenecen a otro nodo, ¿no? Yo soy un cliente porque estoy solicitando datos de otro nodo, ¿no? Entonces soy un cliente, ¿no? Porque requiero los datos de otro nodo. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo, este nodo JRCBDS1 es en sí un cliente. ¿Por qué? Porque la consulta se está lanzando aquí y como estoy haciendo referencia a los datos de otro sitio, me vuelvo cliente, ¿no? Necesito de los servicios de alguien, me vuelvo cliente. Por eso es que en el caso del cliente, que es uno como gris, que sería este, está asignado a este usuario. Vean que los otros nodos no van a ser clientes, ¿ok? Porque solamente ejecutan datos que están en su propia base. ¿Ok? Si este a su vez necesitara de otra, a lo mejor imagínense que ARCBDS1 requiere de los datos de esta otra base, entonces ahí ya este nodo se vuelve cliente también, ¿no? Pero en este caso no. Se fijan, en cada nodo, aquí pueden ver, el update es completamente local. Entonces, por lo tanto, estos dos nodos no tienen el rol de cliente. ¿Ok? Bueno, el nodo servidor. El nodo servidor es el nodo que recibe la petición de otro para realizar alguna operación con sus datos. O sea, es como que el receptor. ¿Ok? ¿Quién recibe una petición para que se ejecute algo? Pues obviamente
Si aquí está el cliente, bien, si aquí se origina los 3 nodos de acá, pues se vuelven servidores, ¿no? Porque reciben peticiones para procesar una consulta. Entonces, por eso es que en este diagramita, en el nodo servidor, que es este azul clarito, vean que estos dos pues son clientes también. Más bien, perdón, son servidores porque reciben peticiones para procesar algo. E inclusive el mismo coordinador de hace rato, el mismo JRC-BDC1, también se vuelve servidor. ¿Por qué? Porque recibe las instrucciones de sí mismo, ¿no? Para ejecutar una sentencia. ¿Ok? Nodo cliente, pues ya lo vimos, que es este. Ya vimos el servidor. Ahora el coordinador global, normalmente el coordinador global es el que coordina la ejecución de la transacción. Normalmente el coordinador corresponde con el sitio en donde se lanza la consulta. En este caso fue ¿quién? ¿En dónde se lanzó la consulta? En S1. En S1, entonces, JRC. ajá, entonces por lo tanto JRC1 también se vuelve ¿qué? Coordinador global. Entonces por eso está en este colorcito, azul oscuro. ¿Ok? Nodo commit. Fíjense, el nodo commit va a ser un nodo muy peculiar. ¿Ok? Aquí tenemos nuestros 3 nodos. ¿Qué va a ser el nodo commit? Más adelante vamos a revisarlo a detalle, pero por un lado va a estar el coordinador, pero por el otro lado va a estar el nodo commit, que puede ser el mismo, ¿eh? De hecho, aquí el nodo commit, si observan, el nodo commit sería este de aquí. Entonces también está, perdón, creo que marqué mal, ¿no? El nodo servidor es este y ahora está el nodo commit. ¿Cuál es la tarea del nodo commit? Vamos a pensar que el nodo commit es como si tuviéramos el director de una escuela, el subdirector. El director pues es el mero mero, ¿no? El que manda. Y el subdirector pues digamos es el jefe inmediato, ¿no? Bueno, digamos el que puede estar a cargo si no está el director. Entonces el nodo commit digamos que sería como que el subdirector de una escuela. ¿Cuál es la tarea que este subdirector se va a encargar, digamos, de monitorear o de administrar los otros nodos para no delegarle el trabajo al director? Entonces, el subdirector va a trabajar con estos nodos. En base de datos sería, este subdirector se va a encargar de checar que los nodos hayan hecho bien su trabajo. Si todo ocurrió bien y no hubo ningún error, entonces el nodo va a decidir que la transacción se debe de hacer commit. ¿Ok? Entonces, este nodo, este nodo que se llama nodo commit, esa es su función, ¿no? Cuando lleguemos y veamos el protocolo, este nodo, por ejemplo, lo que hace es que le solicita a los nodos que se preparen para hacer commit. Entonces, la comunicación de los nodos se hace con el nodo commit para delegárselo, para no estar molestando al director, por ejemplo. Y cuando ya los nodos estén listos para hacer commit y todo esté bien, lo único que va a hacer el nodo commit es avisarle al director, oye, todos estamos bien, ¿no? Todos los nodos están bien, hicieron bien su trabajo, entonces ya el coordinador entonces va a lanzar un commit global, en donde ya la transacción se marca como confirmada a nivel global, ¿vale? Si más o menos queda claro, entonces lo que hace el nodo commit. Otra de las funciones que tiene es que si el nodo commit dice, todos están preparados, entonces ya hacemos commit de la transacción. O sea, en términos generales, el nodo commit es el responsable de hacer commit en la transacción distribuida. Si nodo commit dice, no puedo hacer commit, ¿por qué? Porque a lo mejor uno de los nodos no me está respondiendo o no he recibido respuesta de algún de los otros nodos, ¿no? Algo malo pasó, entonces el nodo commit detiene, ¿no? Entonces no va a hacer commit y le reporta al coordinador. Tuve un problema con los nodos, entonces no pude hacer el commit, por lo tanto, el coordinador se va a encargar de eh, hacer un rollback, ¿no? O marcar a la transacción como no confirmada, ¿vale?
Entonces esos son los roles que existen cuando se crea una transacción distribuida. Y el coordinador local, bueno, meramente es dentro de cada nodo, pues hay un propio coordinador. Este coordinador, pues es el que se va a encargar de ejecutar la sentencia que le toca y pues de mandarla de regreso, ¿no? Bueno, entonces el coordinador local es eso, es el nodo que recibe una petición de otro nodo para realizar alguna operación, ¿ok? A diferencia de un nodo servidor, es el que a su vez este nodo necesita hacer referencia a otro nodo para poder completar la tarea asignada, ¿no? No sé si se entendió este enunciado. O sea, la diferencia con un nodo servidor es que a su vez este nodo necesita hacer referencia a otro nodo para poder completar la tarea. Una manera también de entenderlo es así. Supongamos que este nodo para poder resolver su sentencia necesita apoyarse de otro. Entonces, al seguir un siguiente nivel de jerarquía o de cadena, este se vuelve, ¿no? Este nodo se vuelve coordinador local, porque a su vez va a hacer una coordinación local. ¿Ok? Bueno, la analogía sería tal vez como el subdirector, más bien el director delega al su subdirector para que administre a los profesores, qué sé yo, ¿no? Pero qué tal si el subdirector a su vez dice, pues voy a contratar unos becarios para que me ayuden, ¿no? A hacer el trabajo que me está pidiendo el director. Entonces aquí ya el subdirector se volvió una especie de jefe, ¿no? De estos niños o de estos alumnos, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí es donde se ve que ya este nodo se vuelve coordinador local. Bueno, ¿dudas hasta aquí con estos conceptos? ¿Algún rol que no se haya entendido? Todo bien, profe. Está bien, profe. Ok, perdón. Listo, entonces, ¿qué me interesa mucho de aquí? Que quede bien claro quién es el nodo commit y el coordinador. Recuerden, el nodo commit es como si fuera el subdirector y él es el que va a tener el poder de decidir si la transacción distribuida se puede marcar como confirmada basado en los resultados de los demás nodos, ¿no? El coordinador global, digamos, no interactúa directamente con los nodos, sino lo delega al nodo commit. Y el nodo commit es quien le informa al coordinador el resultado de la transacción. ¿Ok? O sea, hasta en las transacciones hay jerarquías, ¿no? ¿No? Algo así para acordarse sería como que el coordinador no se mezcla con los nodos, ¿no? Es muy alta su jerarquía. Y el subdirector, pues es el que sí tiene que batallar, ¿no? O a lo mejor otra analogía sería, están los profesores de la escuela, está el subdirector y está el director. Todo lo que tengan que ver con los profesores se entienden con el subdirector y el subdirector nada más le reporta al coordinador. ¿Ok? Para eso está ese nodo commit. Y el nodo commit, les repito, es el que decide si la transacción se va a confirmar o no. Y me preguntarían, oye, ¿y en qué casos no se va a confirmar una transacción distribuida? ¿Qué tal, por ejemplo, si yo tengo 3 nodos? Acá está el coordinador, como ahorita. Aquí está un nodo y otro nodo. Si al momento de enviarle los cambios, le enviamos cambios al nodo, oye, nodo, a ti te toca hacer estos cambios de esta transacción. Si el nodo jamás le responde al nodo commit, oye, ya pude aplicar los cambios de forma exitosa, ya pude almacenarlos de manera permanente, entonces el nodo commit puede decir nodo 1, palomita. Pero si no le contesta, entonces va a decir nodo 1, nunca me contestó, quién sabe qué pasó, entonces no tengo la certeza si la tarea que le tocó a este nodo se hizo o no. Como no tuvo respuesta, entonces en ese momento el nodo commit dice, esta transacción no puede hacer commit,
porque no me han confirmado que este nodo no me ha confirmado sus cambios. ¿Vale? Entonces, en esos casos, ¿por qué no le responde? A lo mejor, recuerden que aquí es red de intermedio, ¿no? A lo mejor no hay conectividad, se perdió la conectividad o está muy lenta, o simplemente la base está abajo, ¿ok? No hay base abierta. Entonces, ahí podemos provocar un rollback de una transacción distribuida, ¿ok? Bueno, por lo tanto, el nodo commit ya de manera técnica va a ser el sitio que normalmente tenga la mayor información de la transacción o donde hay más datos de la transacción, ¿ok? O donde se tenga la información más crítica. Esto lo determina automáticamente el manejador. Nosotros no tenemos que decir quién va a ser el nodo commit, ¿ok? Pero por ahí hay algunos hints que podría ayudarnos a influenciar al optimizador, o más, no al optimizador, que no es una consulta. Por ahí podemos influenciar con hints para seleccionar quién va a ser el nodo commit, ¿no? Bueno, más bien creo que le estoy mintiendo, creo que no son hints, son parámetros, pero ahorita lo revisamos, ¿ok? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si una transacción, uno de los nodos sí puede hacer la tarea y el otro no? Entonces se dice que la transacción distribuida entra en una etapa de transacción distribuida en duda, ¿ok? En duda. ¿Por qué está en duda? Porque no sabemos qué pasó con uno de los nodos, ¿ok? Entonces, aquí, cuando entra una transacción en duda, tenemos que tal vez esperar un poquito, ¿no? Tampoco no podríamos ser tan estrictos y decir, no me respondió, entonces ya deshago todo. Sería un poco drástico, ¿no? Y entonces habría muchas transacciones distribuidas que fallen. Entonces, cuando algo falla, muchas veces se debe a intermitencias de red. Entonces, la transacción se marca en duda, como que quedó ahí, digamos, pendiente. Y luego, ¿qué pasa con esa transacción que queda pendiente? Bueno, hay un proceso de background de la base de datos que se llama RECO. ¿Alguien de ustedes llevó avanzadas en algún semestre o está llevando ahorita o ya llevó? Creo que sí, ¿no? Creo que tengo aquí. ¿Se acuerdan de ese proceso de background? A lo mejor no sé si se llegan a acordar de ese proceso. Tiene que ver mucho con esta asignatura, RECO. ¿Alguien que se acuerde? ¿No? Bueno, este proceso de la base de datos es un proceso de background que justamente cuando una transacción distribuida caiga en el estatus de en duda, este proceso va a empezar a reaccionar, va a despertar y va a decir, ok, tengo una transacción que está pendiente, una transacción distribuida. Lo que va a hacer RECO es que va a tratar de conectarse frecuentemente, va a intentar de conectarse al nodo que está fallido, ¿no? Y hay un algoritmo, ¿no? Entonces, primero se trata de conectar con cierta frecuencia y si sigue sin recibir respuesta, pues empieza a espaciar los intentos, ¿ok? Esto con la finalidad de tratar de rescatar esta transacción, ¿ok? Por eso es que momentáneamente la transacción va a quedar en duda, ¿no? Imagínense que en el cuarto intento el nodo le contesta, entonces ya el nodo commit ya tiene su respuesta y ahí ya la transacción se puede marcar como confirmada. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, parte de la naturaleza de una transacción distribuida. Entonces, el nodo seleccionado para hacer el nodo commit es el que guarda la información más crítica. Este nodo nunca entrará en el estado de preparación. Bueno, vamos a hablar ahorita que para procesar una transacción distribuida, la vamos a dividir en dos etapas. La etapa de confirmación, primero la etapa de preparación y luego la etapa de confirmación. Ahorita vemos de qué trata. ¿Ok? Bueno, los datos de este nodo nunca estarán en duda. Por lo mismo de que es el nodo commit, pues no tendríamos no aplica, ¿no? El nodo commit no podríamos decir que entre en estatus de preparación porque es justamente el que coordina, ¿no? Es como si al subdirector dijéramos, oye, el subdirector está o no disponible, ¿no? Se supone que debería de estar disponible. ¿Ok?
Obviamente también puede fallar, ¿no? Pero entra en otra etapa. Ahorita vemos en qué casos el nodo commit puede fallar, ¿no? Entonces, cuando ocurre una falla en ciertos nodos, estos permanecen en estado de preparación, conservando los logs necesarios sobre los datos hasta que las transacciones en duda sean resueltas. ¿A qué se refiere esto? Bueno. Entonces, fíjense, para explicar y entender bien esto, vamos a ver la siguiente sección que se llama proceso para realizar commit en una transacción distribuida. Lo primero que quisiera comentarles es que para determinar si una transacción distribuida hace o no commit, tenemos que aplicar todo un procedimiento, todo un protocolo, ¿ok? Al grado de que existe un protocolo en el estándar de SQL que se llama el protocolo de dos fases, Two-Phase Commit Protocol. ¿Alguien ha oído hablar de ese término? Two-Phase Commit Protocol. No, profe. ¿No? Al hablar de protocolo, hablamos pues de una serie de pasos, de una serie de pasos ordenados que se aplican para garantizar la correcta ejecución de una transacción distribuida. ¿Ok? Bueno, ¿qué me dice este protocolo? Básicamente el protocolo me dice que primero vamos a dividir el proceso de hacer commit en dos etapas. O sea, ¿eso qué significa? Aquí en el ejemplo que vimos al inicio, cuando lanzamos commit en una transacción distribuida, ahí empieza a ejecutarse este protocolo. ¿Ok? Se hagan de cuenta como primero enviamos todos los datos. ¿Ok? Enviamos todos los datos. Tal vez les podría hacer la analogía así. Está el subdirector, que es el nodo commit, con todos sus profesores, ¿no? Previamente ya le enviamos la tarea a todos los profesores. Cuando se hicieron los insert update, cada nodo recibió su tarea. ¿Ok? Entonces todos están trabajando. ¿Ok? Están trabajando. Va a llegar un momento en que el usuario lance un commit. En ese momento, ¿qué va a pasar? El subdirector o el nodo commit recibe la petición de commit. Imagínense que es como si el subdirector le dijera a todos los profesores: hey, profesores, ya vamos a hacer commit porque un usuario me lo solicitó. Es decir, ya debemos terminar el trabajo. Entonces, en ese momento entra la primera etapa que se llama etapa de preparación. ¿Ok? El subdirector entonces les dice a sus profesores: profesores, necesito que se preparen porque vamos a hacer commit. ¿Ok? El subdirector entonces necesita recibir una respuesta en donde los profesores les digan: estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado. Con esta condición es suficiente para que el nodo commit dé la orden y decida confirmar la transacción. Si todos los profesores les dicen: ok, estoy preparado, estoy preparado, estoy preparado, en ese momento el nodo commit dice: esta transacción ya fue. Es decir, ya se cocinó correctamente o ya se confirmó correctamente. Ahora, pero hay que entender qué significa que un nodo esté preparado. Así, sin todavía ver la teoría, ¿qué pueden inferir? ¿En qué momento, qué cosas tendría que hacer cada nodo para decir que ya está preparado? Y por lo tanto, al decirle preparado, el nodo commit va a poder marcar la transacción como confirmada. Piensen un poquito en la analogía. Estamos con el subdirector y los profesores. Como profesor, a cada profesor le asignan su tarea. ¿Qué tendrían que hacer como profesores para decirle al subdirector que ya están listos para terminar? ¿Qué cosas tendrían que hacer ustedes como profesores? O a nivel día de la base, ¿no? ¿Qué creen que significa que un nodo esté preparado? Que ya ejecutó todas las instrucciones que se le mandaron. Ajá, esa es una manera de entenderlo. Ya hizo todo su trabajo, pero ¿ustedes creen que con que ejecute insert, update, delete y ya con eso
¿Será suficiente? Esos cambios que cada nodo va a hacer, ¿qué deberíamos de garantizar con estos cambios? O sea, hacemos el insert, hacemos el update y el delete, pero esos cambios, cuando nosotros hacemos esos cambios en una base, ¿qué debemos de asegurarnos? Que estos cambios que ya estén guardados o respaldados en algún lado. Porque ¿qué tal si ocurre una falla? Y si esa falla provoca que los datos se pierdan. Si los datos se pierden, entonces ya no podríamos decir que este nodo está preparado. Si hacemos la analogía con el profesor, si a mí me dejaron, por ejemplo, hacer un escrito o hacer una actividad, debo asegurarme que el resultado de esa actividad yo ya lo tenga almacenado, guardado y preparado, ¿no? Ya no debería de darme el lujo de, imagínense que se me pierde la tarea, ¿no? El subdirector me dejó hacer un documento. Bueno, debo garantizar que ese documento ya esté guardado, respaldado en algún lugar para que en el momento que me pidan el documento yo ya lo tenga listo, ¿no? Imagínense si le dicen a su director, sí, ya estoy preparado y de repente estaban escribiendo en su documento que les dejaron hacer, se va la luz y el documento se pierde. ¿Ok? Entonces ya no están preparados. Entonces, a nivel de base de datos, ¿qué creen que se tenga que hacer para que esos datos no haya posibilidad de que se llegaran a perder por una falla? Ese es un concepto que se vio en avanzadas. A ver si alguien lo cacha. ¿Qué es lo mínimo que hacen las bases de datos para garantizar que los datos ya están almacenados de forma permanente y que si ocurre una falla en la instancia ya no se van a perder? Haberse guardado en los read logs. Correcto. Ok. Esa es la condición. Si ustedes, tal vez alguno de ustedes no estuvo en avanzadas o no se acuerda, los datos, los read logs, los read logs son unos archivitos que maneja la base de datos y ahí es donde se van persistiendo todos los cambios. Ojo, no confundir con el commit, que tiene mucho que ver cuando una transacción hace commit. Esto habla de una transacción centralizada. Cuando hacemos un commit, efectivamente provocamos que los datos se registren en el read log. El tenerlos registrados aquí garantiza, ¿ok? Que los datos ya están permanentes. Y también no pierdan de vista que los datos al final del día, los cambios que se hacen en una base deben ser sincronizados con data files, ¿ok? Con los data files donde ya están almacenados los datos de forma permanente. Por un tiempo los datos están aquí y ya después se van a sincronizar para acá. Bueno, en una transacción distribuida no hay un commit en realidad porque el commit es global, digamos, ¿no? Es global de la transacción. Pero entonces lo que van a hacer los nodos es, sin hacer commit, garantizar que los cambios ya estén en read logs. O sea, ok, recuerden que también en una centralizada puede haber datos aquí en los read logs, aunque la transacción todavía no haga commit. Entonces, esa es la idea de la fase de preparación. Los nodos deben asegurarse que los cambios que les tocó hacer estén respaldados en read logs. Pero ojo, todavía no se hace commit porque apenas estamos en la etapa de preparación. ¿Ok? Entonces, repito, ¿dónde empieza la etapa de preparación? Cuando el nodo commit les envía una petición a los nodos y les dice prepárense. ¿Qué significa preparar? En los nodos van a asegurarse que esos cambios estén en los online read logs. Ojo, nunca hemos hecho commit todavía. ¿Ok? Cuando los cambios se persisten en estos archivos. ¿Ok? Entonces, el nodo le dice al nodo commit, estoy preparado. Ahora viene otra cosa importante. Los registros que se involucran en la transacción, ¿no? Supongamos que estamos en el nodo 2 y nodo 2 le tocó hacer cambios que involucran estos tres registros.
Los cambios ya están registrados en los read logs, supongan que ya están aquí registrados. Entonces el nodo 2 envía la señal y le dice, estoy preparado. Pero ojo, justo después de que este nodo indica que está preparado, tiene que tener una protección de esos cambios. Nadie puede modificar, ni siquiera ver, ¿ok? Los cambios que hizo N2, ¿ok? ¿Por qué? Porque está en modo de espera, ¿ok? Si no, podemos caer en un problema de inconsistencias. Entonces, los registros que va a que modificó como parte de la transacción distribuida se van a, digamos, a englobar, perdón, a aislar por completo, de tal manera que si viene un usuario e intenta leer esto, ni siquiera va a poder. La transacción se va a bloquear, ni siquiera lecturas. ¿Ok? Entonces, la analogía sería, es como si un profesor ya acabó su tarea y le dice al subdirector, ya acabé mi tarea, ya está guardadita y persistida. Bueno, ese documento que acabaron, no van a querer que alguien más lo modifique, ¿no? Ni que tampoco lo vea, porque todavía puede haber el riesgo de que los otros profesores no hayan acabado bien su tarea. Entonces puede haber el riesgo de un rollback. Y si yo permito que los nuevos cambios sean visibles, inclusive que se lean, puedo caer en un problema de inconsistencia. Porque si llegáramos a hacer un rollback, ¿ok? Esos datos van a desaparecer. Entonces, esos datos se tienen que proteger y no se permite hacer ninguna lectura, ninguna escritura, mientras estemos en el estatus de preparación. ¿Ok? Obviamente en una situación normal, la etapa de preparación, todo este proceso dura milisegundos, ¿eh? O sea, es muy rápido. Entonces no nos vamos a dar cuenta de que hubo un bloqueo. El problema viene cuando la transacción falla y se queda en duda, ¿vale? Entonces eso es lo que ocurre en la etapa de preparación, que básicamente es el resumen de todo esto de aquí, ¿ok? De la fase de preparación, ¿ok? Entonces los voy a leer rápidamente para que quede más claro. El nodo donde se inicia la transacción, nodo global, le solicita a todos los nodos, excepto al nodo commit, prepararse para que ya sea para un commit o un rollback. ¿Ok? Hace rato les dije que era el nodo commit. No, bueno, no, perdón, más bien es el coordinador. Pero quien va a recibir las respuestas es el nodo commit, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los nodos? Escriben los cambios en los online read logs para garantizar que están permanentes, pero ojo, aún sin agregar la marca de commit. En bases centralizadas o en avanzadas, si recordarán, cuando en una base centralizada se lanza un commit, en el read log se agrega la marca de commit. En este caso no, por ser distribuida. Se agregan todos los cambios al read log, pero la marca de commit queda pendiente porque estamos en la fase de preparación. Después establece logs en las tablas modificadas para prevenir lecturas, que era justo lo que les comenté. Los datos que modifica cada nodo deben de ser aislados por completo. Entonces nadie va a poder leer hasta que la transacción termine. ¿Ok? El nodo responde al coordinador que está preparado y se compromete a realizar commit o rollback cuando sea requerido. O sea, ya estoy preparado. ¿Ok? Esta promesa, pues decíamos, consiste en que si llegara a ocurrir una falla en el nodo, ¿ok? Se podría hacer un recovery para regresar al estado de preparación, lo que les comentaba. Si en el nodo se llegara a ir la luz y se cae la instancia, no habría problema porque ya los cambios están guardados en read logs, entonces se puede hacer un recovery más adelante. ¿Ok? ¿En qué momento se acaba ese bloqueo de los nodos? Se acaba cuando se terminan todas las fases del protocolo to face, es decir, cuando ya se termina todo el proceso, ¿no? Porque esta fase de preparación pues la tiene que aplicar cada nodo, ¿no? Si una transacción 2 intenta leer o escribir sobre los mismos datos posterior al inicio de esta fase, entonces TX2 tendrá que esperar, lo que les comentaba, ¿no? Va a haber un bloqueo. ¿Ok? Típicamente la duración es muy corta. ¿Cuáles son las respuestas entonces que un nodo puede enviar cuando le mandan una solicitud de preparación? Que todo salió bien, entonces le dice preparado. Puede ser read only cuando le indica, ¿sabes qué? Pues no hice ningún cambio. Entonces no requiero preparación realmente, ¿no? A lo mejor fueron puras consultas, entonces realmente no se necesita hacer cambio. O abort
cuando se recibe una señal de abort, cuando algo pasó, el nodo no hubo comunicación, no me respondió nada, entonces aquí es donde se decide que también la transacción distribuida se va a abortar. ¿Ok? Bueno, viene después la fase de commit, que sería la segunda. ¿Ok? Entonces, cuando el nodo el nodo que no es el nodo commit ni el coordinador, envía su señal de que está preparado, entonces el nodo va a entrar en un modo de espera hasta que el coordinador le indique haz commit o rollback, ¿ok? Hasta que recibe una señal. Entonces, la fase commit donde comienza, inicia hasta que todos los nodos diferentes del nodo commit han concluido la etapa de preparación, ¿no? Lo que les venía diciendo hace rato, todos me dicen, ¿están preparados? Sí, ok, si todos ya están preparados, entonces ahí empieza la fase de commit, ¿ok? O más bien han concluido. Han concluido la fase de preparación independiente del resultado, ¿no? Si fue un abort o si fue un éxito, ¿ok? ¿Qué se hace en la fase de commit? El coordinador global, aquí es donde entra el nodo commit. Le instruye al nodo commit a hacer el commit. Entonces, era lo que les comentaba, quien realmente se encarga de decidir si se hace un commit o no es justamente el nodo commit. Entonces, el nodo commit realiza el commit, ¿ok? El commit, o el nodo commit también en la documentación de la base, el nodo commit también lo pueden ver como commit site, ¿ok? El sitio commit, ¿ok? Le notifica al coordinador que ya hizo commit. Aquí hablamos del commit que se hace en el propio nodo commit, nada más ahí. Si el nodo commit fue exitoso, entonces ya el coordinador envía mensajes a los demás nodos para que realicen el commit propio. Que este commit nada más se va a traducir a guardar la marca de commit en los read logs porque los datos ya están ahí. ¿Ok? Bueno, entonces cada nodo hace lo propio, ¿no? Guarda los datos en sus read logs y cuando recibe la señal de commit agrega la marca de commit a los read logs. ¿Ok? Y en ese momento ya se liberan los logs, en el momento en el que ya recibe la señal de commit. ¿Por qué se liberan ahí? Pues porque recuerden que al recibir una señal de commit, significa que todos los demás nodos ya pudieron también. Entonces ya no hay tanto problema que los usuarios ya empiecen a consultar los datos, ¿no? Ok, los nodos le comunican al coordinador global que han hecho commit y al terminar esta fase, la transacción se considera como concluida y el estado consistente de la base se conserva. ¿Ok? ¿Dudas entonces de esto? ¿Está complejo o no? ¿Está enredado? Más o menos. Entonces se dan cuenta cómo hacer una transacción distribuida no es nada sencillo, ¿no? Hay un montón de diferencias entre una centralizada y una distribuida. Aquí la complejidad radica pues en que tenemos nodos y que cada nodo puede fallar. Entonces tenemos que estar monitoreando, tenemos que estar coordinando qué pasó con el otro nodo, pudo o no pudo. ¿Ok? Pero bueno, otra cosa técnica que sería es repasar un poquito el concepto de SCN, System Change Number. Esto también fue un concepto de avanzadas. De aquí, si se fijan, es mi sugerencia que alumnos que quieran tomar distribuidas, conviene primero que se metan avanzadas, porque en teoría estos conceptos no son de aquí, los vimos allá. Entonces aquí no los menciono a detalle. El SCN rápidamente lo podríamos entender como, significa System Change Number, pero lo podemos entender como un consecutivo, ¿no? Que se va generando dependiendo los cambios que se le aplican a la base de datos. Podríamos tal vez entenderlo como un foliador, ¿no? Llega un cliente, tiene su folio de atención. Llega otro cliente, tiene su folio. Llega otro, tiene su folio. Y esos folios son consecutivos para que no perdamos de vista el control, ¿no? Todos estos cambios en base a datos se tienen que
monitorear, bueno, digamos, administrar para asegurarse que todos estos cambios se apliquen a la base. Si de repente me falta el cambio 4, aquí tenemos un problema, ¿no? Aquí es donde se detecta que faltó aplicar un cambio, sobre todo en data files, ¿no? Y entonces aquí es donde se va a lanzar un recovery, porque nos faltó aplicarle un cambio a la base, ¿vale? Entonces, el SSN en una transacción distribuida, pues están de acuerdo que cada nodo va a generar sus propios SSNs, 4, 5, 6, ¿ok? Entonces, para determinar quién va a ser el SSN asociado a esa transacción, se toma el de mayor valor, ¿ok? El de mayor valor. A eso se refiere esta partecita. Entonces, cada transacción confirmada cuenta con su SSN de forma única, identifican los cambios que se hicieron en la respectiva instancia. En la respectiva transacción más bien, ¿no? Entonces, durante la etapa de preparación, todos los sitios envían sus SSNs al coordinador. Aparte que le dicen, ya me preparé, le envían el numerito. El coordinador va a seleccionar el numerito más grande o el más reciente, el valor mayor, y es el que se emplea para que los nodos hagan commit, ¿no? ¿Ok? Y ya por último, este SSN mayor es enviado a los demás nodos para hacer su commit parcial. Entonces hagan de cuenta que los nodos están esperando la confirmación del coordinador para que ya ahí acabe todo. Entonces imagínense que este fue el cambio 17, este fue el cambio 19 y este fue el cambio 21. Estos numeritos lo van a enviar al coordinador. El coordinador dice, ah, el mayor es el 21. Entonces en la etapa de commit les dice, ok, agrégale la marca de comida a tus read logs y aparte agrégale que el SSN fue el 21. Lo mismo para acá, el 21. Y así, ¿no? Ya con eso pues controlamos que los tres nodos tienen todos los cambios, ¿no? Que corresponden al SSN de la transacción. Bueno, ya no me meto más a fondo para que esto quede más o menos claro, ¿no? Y el otro concepto sería cuando pasa lo contrario, ¿no? Aquí vimos que todo es feliz y el happy path, ¿no? El camino feliz, cuando no hay ninguna falla, pero pues eso obviamente no siempre va a ocurrir, ¿no? Vamos a tener fallas, entonces vamos a ver qué pasa cuando encuentro una falla, ¿no? Entonces, ocurre una falla y eso es lo que provoca que la transacción se marque como en duda, ¿ok? En duda, ¿por qué? Porque puede ser que sea una falla intermitente, ¿no? Es decir, si el mecanismo to-face commit llegara a fallar, alguno de sus pasos no se llega a ejecutar bien, es un error no esperado, errores del sistema, ¿no? Cualquier tipo de falla, ¿ok? Entonces, en ese momento, lo que les comentaba hace rato, la transacción se marca como en duda y Reco empieza a despertar, ¿ok? Y va a tratar de resolver esos conflictos, ¿no? La gran mayoría es cuando hubo alguna intermitencia de red o algún problema de conexión, etcétera, ¿ok? Bueno, el detalle va a también a originarse que pues no siempre Reco va a poder corregir. Podríamos tener casos en donde la transacción falla y se tiene que hacer la corrección completamente manual. ¿Ok? Completamente manual. Y ahí es donde ya entra el DBA. ¿Vale? Bueno. Ok, vamos a dejarle si quieren hasta aquí y ya en la siguiente semana, no, más bien mañana, ¿verdad? Terminamos de ver un ejemplo, que sería esta partecita de aquí, y tal vez algunos tips que se pudieran hacer para jugar un poquito con los errores, ¿ok? Y ya con eso mañana terminaríamos este PDF, ¿ok? Esos meramente son ejemplos de cómo podríamos provocar una transacción en duda. Entonces realmente, bueno, es que mañana es 1 hora, ¿verdad? Bueno, a más tardar el martes terminaríamos con este PDF
Y ya pasaríamos el próximo martes, que es ¿qué? Ah, por cierto, el martes que viene no tenemos clase, que es 10. Entonces vamos a andar terminando el 12, ¿ok? De este tema. Entonces nos quedarían 4 clases. Y en esas 4 clases veríamos el último tema, que sí se está algo largo. Entonces nos vamos a tratar de apurarnos lo más que se pueda, ¿vale? Bueno, ¿dudas, comentarios de la clase? Ok, entonces ahorita les subo la tarea y nos vemos mañana. Cuídense, buen día. Buena tarde. Gracias, profesor. Buen día. Hasta luego. Profesor, hasta luego. Bye.